El certamen del diablo. Estoy en la puerta del panteón, nerviosa, mordiéndome el labio, esperando a mis demás compañeras de aquelarre que decidieron hacer este ritual conmigo. En realidad, no soy una bruja avanzada, empecé a incursionar en la magia negra solo para poder realizar este ritual. Hay algo que necesito pedirle a las fuerzas oscuras, ya que Dios no me quiso dar. Considero que este rostro que me dio es un castigo de su parte. En Estados Unidos, una vez al año, se realiza un ritual que consiste en un certamen de belleza entre 12 brujas para ser la novia de Satanás. De nosotras 12, una será elegida como la novia de Satanás durante un año. A cambio, Satanás ofrece un deseo, lo que más una anhele. La mayoría que participa en estos rituales piden riquezas o fama, pero yo necesitaba algo diferente. Tengo una cara larga, nariz ganchuda, una boca fina, dientes salidos y ojos saltones, además de una desviación en mi ojo izquierdo. También soy muy alta, midiendo 1,80 m y muy flaca por naturaleza. Cuando era niña, siempre recibía las burlas de mis compañeros por mi apariencia. Me decían cara de orco, fideo, escarbadientes, perico, monstruo, cara de conejo y otros tipos de apodos humillantes. Sufría mucho y eso me convirtió en una niña aislada. Cuando empecé a salir con mis amigas a los boliches, los chicos sacaban a bailar a mis amigas y querían estar con ellas, pero a mí siempre me dejaban en la barra. Nunca se fijaban en mí, y cuando lo hacían era solo para burlarse. Así fue como nunca tuve novio. A los 25 años, entré a trabajar en una compañía en donde había un hombre que me cautivó, era mi jefe. Atlético, pero no tanto, inteligente y con una cara que parecía de modelo. Lo único malo es que era casado, en todo lo demás, era perfecto. Siempre lo observaba de reojo sobre la computadora de mi trabajo y suspiraba en silencio viéndolo trabajar, sabiendo que jamás se fijaría en mí. Él ni siquiera me miraba, yo era totalmente invisible para él. Traté de hacerle amarres y todo tipo de encantamientos, caseros y pagando a los brujos más conocidos de mi zona, para que, si no se fijaba en mí por mi fealdad, al menos de esa manera pudiera tenerlo, pero nada de eso funcionaba. Solo gastaba mi dinero y yo seguía siendo invisible para él. Por lo que, cuando me contaron de este ritual, pensé que esta sería mi oportunidad. No solo para que ahora los hombres dejen de mirarme como la chica fea, y empiece a sentir por primera vez lo que es ser deseada como mujer, sino también para que así pueda traer a mi vida el deseo de ese hombre que durante 3 años me gustaba tanto. Una de mis compañeras me explicaba mientras esperaba que llegaran las brujas que faltaban para entrar al cementerio, que luego de este ritual se nos otorgaría un demonio que estaría con nosotras. Que vendría a nuestra casa a vivir con nosotras y se convertiría en nuestro novio hasta que acabara el año. Quedé sorprendida. Nadie me habló de ese pequeño detalle, y obviamente dentro de mí se revolvió algo, porque esa idea no le gustaba para nada. Yo solo quería ser bella para ser deseada y ser deseada por el hombre que me gusta, pero tener como novio a un demonio, eso ya era otra cosa. Martina se llamaba la bruja más avanzada en las artes oscuras de nosotras, quien sería nuestra guía en el ritual. Me explicó que en este certamen de belleza, en el que Satanás elegiría su novia por un año entre las 12 participantes, concediéndole todas las riquezas y todo lo que anhelen. Las demás seríamos asignadas a un demonio que sería nuestro novio también durante un año. Esto, la verdad, es que me preocupaba mucho. Si yo lo hubiera sabido desde el inicio, no sé si hubiera elegido ser bella a ese costo. No sé lo que podría significar vivir con un demonio como novio durante un año. Suena peligroso y extraño. Pero resulta que ya estaba aquí, en la puerta del cementerio, y no podía irme corriendo a último momento. Así que solo quedaba esperar y hacer lo que había determinado hacer, y a lo mejor valga la pena arriesgarse. Total, sería solo un año y después podría volver a mi vida normal y con la belleza que tanto había anhelado. Entonces terminaron de llegar las 3 mujeres que faltaban. Nos quitamos la ropa, dejándola en la puerta del cementerio y quedándonos nada más que con una capa blanca transparente. Cruzamos la puerta de entrada comenzando a caminar por el panteón en el camino de cemento.
A mi alrededor, las lápidas de piedra, algunas más chicas, otras más grandes, había circulares, algunas tenían una figura, un ángel o una copa. Se trataba de un cementerio del 1800. La noche era muy fría y yo caminaba tratando de soportarlo con la única capa transparente que llevaba puesta. Un búho cantaba entre los árboles, todo era tan oscuro, apenas se iluminaba el camino con las velas que habíamos traído y algún farol. Este lugar me llenó de las sensaciones más horripilantes. Había una vibra extraña y, a lo lejos, entre la neblina de la noche, se escuchaba un susurro y unas sombras entre las lápidas. Mi corazón latía deprisa mientras continuaba hasta que la bruja de mayor rango decidiera en qué parte del cementerio se iniciaría el ritual. Cuando mi pie pisa un papel, lo levanto y, acercándolo a la vela que llevaba conmigo, lo leo, como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra. Me quedo con el papel en la mano, tratando de entender a qué se refiere esa frase, cuando Martina me llama la atención. Gala, me dice, presta atención, es aquí, este es el lugar que eligió el Señor, refiriéndose a Satanás. Sacamos unas tizas y entre medio de camino y arriba de las tumbas dibujamos un pentagrama blanco, en cada punta colocamos una vela negra. Luego nos quitamos la capa blanca que nos cubre. Martina nos da un vidrio a cada una y colocadas todas en ronda sobre el pentagrama, nos cortamos a la vez la mano de manera que nuestra sangre caiga arriba de la tierra. Una ráfaga de viento que levantó tierra de cementerio nos envolvió. La tierra empezó a temblar como en el inicio de un terremoto y de entre las tumbas sombras negras salían y nos rodeaban. Eran muchas, salían y pasaban entre nosotras, alrededor de nosotras, por encima de nosotras. Poco a poco empecé a notar cómo mis pies iban desprendiéndose del suelo, lo cual me asustó y miré a Martina, también levitando con los ojos bien abiertos. Ella extendió sus brazos y cerró los ojos mirando al cielo mientras decía: «Es ahora, chicas, Satanás nos está escuchando. Cierren los ojos y pidan con todo su corazón eso que más anhelan». Eso hice, a pesar del miedo de ver que mis pies estaban como a 15 centímetros del suelo. Extendí mis brazos y cerré mis ojos, pidiendo con toda mi alma que quería ser bella, que quería ser deseada y ser deseada por muchos hombres. Que lo anhelaba, que anhelaba ser bella. En ese momento sentí como una fuerza entraba en mí y me hacía temblar como si tuviera electricidad en todo mi cuerpo. Abrí los ojos y la miré a Martina. Ella tenía los ojos en blanco y estaba como en una especie de trance. Volví a cerrar los ojos, tratando de no tener miedo, concentrándome en este momento. Entonces, luego de unos minutos, mis pies empezaron a descender de a poco hasta tocar la tierra. Las sombras seguían estando entre nosotras, también seguía temblando la tierra, pero ya no flotábamos, ni una electricidad nos recorría. En ese momento, Martina dijo: «Marta, tú eres la elegida». Marta era una chica muy bonita, la más joven de nosotros con 17 años. Tenía el cabello naranja, mejillas rosadas llenas de pecas y unos brillantes ojos celestes. La miré sorprendida y feliz, cuando Martina también agregó: «Satanás me dijo que quiere hacer posesión de su novia». Ella la miró entrecerrando los ojos confundida, y yo también. ¿Cómo podría ser eso posible? Entonces, la tierra de una de las tumbas comenzó a abrirse. Una mano de huesos negros con trozos de carne en descomposición y gusanos comenzó a salir de la tumba. Luego se vio la cabeza, un cráneo con tejido en estado de putrefacción, lo que eran las mejillas estaba lleno de gusanos blancos, su boca se abrió en una O pegando un grito mientras que de su boca largaba toda clase de insectos. Al final, todo su cuerpo salió de la tumba. Tenía pedazos de tela entre su cuerpo, entre los huesos y la carne en putrefacción, y cada paso que daba hacia Marta, arañas, cucarachas, gusanos se le iban cayendo. «No, por favor, no», le gritó Marta a Martina, pero ella la cacheteó y le dijo que tenía que hacerlo, que era un sacrificio que debía hacer por el Señor a cambio de todos sus beneficios. Marta, con horror, se fue acercando a esa cosa que le señaló una de las tumbas para que se recostara allí. Ella obedeció y, cerrando los ojos y apretando los puños, se dejó hacer todo lo que esa cosa quiso con ella.
Cuando faltaba una hora para salir el sol y el muerto había regresado a su forma original, Martina se nos acercó para decirnos al oído quién había sido nuestro demonio asignado durante un año. Cuando me tocó mi turno, me dijo al oído: a ti te tocó un gran y poderoso demonio, tienes suerte. Su nombre es Astaroth. Y él me dijo que te diga que hoy, cuando te vayas a dormir, tendrá intimidad contigo y de esa manera él haría conceder tu deseo. Esto me preocupaba y espero que no sea despertando a alguien de la tumba. Marta todavía estaba conmocionada por lo que había tenido que hacer como consecuencia de haber sido la elegida. Miraba hacia el horizonte, temblando, sentada sobre la tumba, el cuerpo muerto con el que había tenido intimidad estaba a su lado, sus ojos estaban llenos de lágrimas y no respondía cuando le hablábamos. Había quedado ida. Entonces, con los primeros rayos de la mañana, comenzamos a irnos del cementerio. En el camino, Sandra no dejaba de observar a Marta con odio y en un momento, cuando estábamos en la puerta del cementerio, ya vestidas cada una preparada para volver a su casa, Sandra la atacó diciéndole que era una desagradecida y que cómo podía llorar y hacerse la víctima luego de que fue la elegida por Satanás. Según ella, no le hubiera importado hacer ese sacrificio con tal de complacer a Satanás. Ella enfureció, rasguñándole la cara. Esta fue la razón por la que Marta tuvo que irse corriendo mientras Martina retenía a Sandra para que no la persiguiera ni continuara haciéndole más daño. Ante toda esta locura, me di la vuelta, tomé un taxi y me fui dudando de la salud mental de las mujeres que estaban acompañándome durante ese ritual, que al final yo también realicé. Pero bueno, a lo mejor no es tan malo. No siento ninguna presencia maligna cerca de mí y en cuanto a que Astaroth tenga intimidad conmigo, no me imagino cómo podría ser una cosa así. Lo importante es que después de haber hecho esto, yo pueda ser hermosa. Lo que pase después no puede ser tan malo. Me tiré en mi cama y cerré los ojos. Rápidamente me quedé dormida. En mi sueño, me vi a mí misma durmiendo y como una sombra negra que estaba en una esquina se acercaba hasta cubrirme por completo. Cuando me desperté, ya me sentía diferente. Me vi en el espejo y quedé maravillada por mi imagen. Veía a una mujer que no conocí. Mi cabello castaño, antes finito y sin forma, ahora lucía una abundante melena negra. Piel blanca y suave, nariz pequeña y unos hermosos ojos pequeños y azules. Mis piernas, antes flacas, ahora tenían forma, tenía glúteos y también tenía senos grandes. El trabajo había sido maravilloso. Pensé en ese momento que todo había valido la pena. Era hermosa y seguramente ahora iba a poder ser deseada. Tuve que decir una mentira en el trabajo. Dije que había ahorrado para hacerme una cirugía completa y por eso no podía asistir. Dejé pasar unos días para simular el proceso de recuperación. Me dirigí al trabajo vistiendo una falda que mostraba mis piernas, un top junto con un saquito, me pinté los labios de rojo y dejé mi pelo suelto. Los hombres me miraban en el camino y yo lo disfrutaba, mientras pensaba que ahora sí iba a poder conquistar a Patrick. Cuando aparecí en la oficina, aquel que siempre solía ignorarme me miró con una sonrisa, alabándome por lo bien que me había sentado esa cirugía. Yo disfruté cada minuto de ese halago. Él se quedaba parado buscando conversación mientras se refregaba los labios. Por dentro me sentía en la gloria. Jamás había recibido ese trato por parte de los hombres y mucho menos de parte de Patrick. El día en la oficina continuó entre coqueteos y miradas. Yo me bajaba el top y le alcanzaba un té o cualquier cosa para inclinarme y que él me mirara, lo que lo hacía desviar la mirada. En los momentos libres, me apoyaba contra la máquina fotocopiadora para que él se me subiera la falda delante de él. Si estaba hablando con alguien en ese momento, mi posición lo hacía tartamudear sin poder quitar sus ojos de mí. Cuando terminó la jornada, él me pidió que no me fuera de la oficina y yo le hice caso. Cuando todos se fueron, me llevó al baño y allí tuvimos intimidad. Así empezó mi relación con Patrick. Lo hacíamos siempre después del trabajo. A veces salíamos a cenar, pero no demasiado. Casi siempre todo lo que pasaba era en la oficina después del trabajo. Yo pensaba que iba a poder ser algo más para él. Pero un día me decepcionó tanto cuando me dijo que ya no quería seguir estando conmigo. Cuando le pregunté por qué,
no quiso responder. Así que me quedé ese día para observar lo que hacía después del trabajo y me encontré con que él ya tenía otra amante. Le reclamé, pero él me respondió tironeándome del brazo y me sacó afuera como si fuera un perro, diciéndome que yo no era nada para él, por lo que no tenía derecho. Lo peor de todo eso es que tenía razón. Yo no era nada. Deseaba hacer algo más para él, que me quisiera, pero no iba a lograrlo nada más que con una cara bonita. No tenía caso. Yo no podía hacer nada para que me quisiera si él no quería quererme. Traté de consolarme pensando que ahora que era bella podría buscarme al hombre que quisiera, una oportunidad que nunca se me había dado, pero me sentía tan desolada por lo que había pasado que me compré varias botellas de cerveza y bebí hasta quedarme dormida en mi casa. Esa noche tuve otro sueño, me estaba casando en una iglesia, mi novio estaba frente al altar, pero en lugar de tener un traje blanco tenía un traje negro, los invitados me miraban sonrientes, como haciendo el mismo gesto. No sabía quién me llevaba, tenía una capa negra. Al darse vuelta el novio, vi la cara putrefacta de huesos y bichos del zombi que había estado con Marta. Me di la vuelta tratando de escapar, pero los invitados me presionaban, me tapaban el paso, no dejándome salir. Todos me tomaban por la fuerza, llevándome hasta el novio mientras yo gritaba, no, no, no. Me levanté sobresaltada, con el corazón latiéndome veloz cuando me fijé en mi reloj. Faltaba media hora para entrar al trabajo. Me cambié rápido y al entrar en la oficina, me encontré con un panorama que era todo lo contrario al que me venía encontrando los últimos meses. Patrick ahora me miraba con desprecio, no con indiferencia, con asco y resentimiento, al igual que su amante. Algo habrán descubierto los demás empleados porque no dejaban de llamarme zorra tras mis espaldas con sus miradas despectivas. Fue el peor día de trabajo de toda mi vida. Ahora era castigada por haberme fijado en el jefe de la compañía. Cuando finalizó la jornada laboral, Patrick me llamó a su oficina, pero no para besarme o tener intimidad. Me dijo que no podía continuar trabajando aquí después de lo que había pasado. ¿Qué? Si me echa, ¿cómo haré para pagar el alquiler y poder mantenerme? Él me dijo que eso no era asunto suyo y me pidió que me fuera. De camino al trabajo no dejaba de pensar en ese maldito certamen de belleza, porque todo lo malo que me estaba pasando en la vida comenzó desde que quise hacer ese ritual. Era bella como tanto había deseado, pero mi belleza no me estaba sirviendo para nada. Seguía sintiéndome tan vacía y sola como cuando era fea y nadie me miraba. Por fortuna, mis padres pudieron empezar a enviarme dinero para que pudiera mantenerme en el departamento hasta que consiguiera otro trabajo, pero no sabía si eso iba a pasar o si al final tendría que regresar a casa de mis padres a los 28 años, porque me sentía como maldecida. Cosas peores empezaron a pasarme, tenía sueños en donde sombras se me aparecían, a veces al despertar no podía moverme y podía sentir como si tuviera a una persona sentada sobre mi pecho. Con los ojos entrecerrados, podía ver una sombra que me ahorcaba. Quería gritar, quería escapar, pero no podía. Hasta que lograba levantarme entre suspiros y sudores nocturnos. A veces las pesadillas no me dejaban dormir. Con el tiempo, empecé a notar marcas en mi cuello como si hubieran tratado de ahorcarme, moretones en mis piernas y lo más sorprendente de todo, algo viscoso se encontraba sobre mis sábanas. Al tocarlo, me di cuenta de que era eyaculación. Había eyaculación masculina en mi cama, aunque no había dormido con nadie esa noche, y esto siguió pasando durante varias noches. Traté de consultar con brujos blancos, pastores y sacerdotes para pedirles que me quitaran el efecto que ese ritual me había hecho. No importaba ya si volvía a ser fea, pero todos me decían lo mismo, tienes una presencia maligna encima de ti, pero no se puede hacer nada, porque se ha hecho un pacto de sangre y hasta que no se cumpla el año no podrás librarte del espíritu que se te ha asignado. Según ellos, este estado en el que todo me sale mal y me siento tan desgraciada durará solo un año. Solo tengo que aguantar unos meses más por el error que cometí, y después de que haya pasado ese tiempo, seré libre de Astaroth y toda su influencia. Pero me sentía tan desolada, había quedado sola, mi vida no tenía sentido. Me paré frente al muelle pensando en tirarme para acabar con mi sufrimiento, pero dije no, si lo hago ese demonio me perseguirá para siempre. Por lo que decidí cambiarme de estado,
Me mudé a Texas pensando que cambiar de aire y de ambiente haría que las cosas fueran diferentes. Pero no fue así, seguía sintiéndome tan desolada como siempre, en el nuevo estado tampoco conseguía trabajo y la paciencia de mis padres se empezaba a acabar. Salir a caminar por las noches mientras lloraba y el viento me pegaba en la cara era lo único que me consolaba. Por dentro pensaba, ¿por qué solo por ser fea no podía ser feliz? ¿Valió la pena perderlo todo, lo que sufrí, solo por belleza? En mi mente me decía que no, que 1000 veces no, pero ya no había nada que hacer. Faltaban solo 4 meses para que el año terminara y yo contaba cada día como si de una pena se tratara. En uno de estos viajes nocturnos veo a una viejecita pidiendo monedas. Ella se acerca a mí y me dice su nombre. Es Marta, la chica que ganó el certamen de belleza y que ahora es la novia de Satanás. Su belleza se había desvanecido, en lugar de un cutis terso, ahora lucía una piel demacrada, sus hermosos cabellos naranjas se habían vuelto canos y sus ojos brillantes y celestes ahora estaban negros, apagados y sin vida. Quise preguntarle qué le pasó. ¿No se suponía que ella era la elegida? Pero solo me dijo que nunca fue elegida de nada y sin decirme más, se marchó llorando. 1 mes y 15 días es lo que faltaba para que esta pesadilla terminara, cuando esa noche aparece en mis sueños quien se supone todavía es mi novio, el demonio Astaroth. Pero no lo veo completo. Él me habla desde una oscuridad apenas se ve su cara, que es una calavera, y me dice que se ha enamorado de mí y no piensa permitir que lo abandone. Yo le respondo que no, que dentro de 1 mes y medio el trato se acabará y que él deberá dejarme ir. En ese momento, de su cara cadavérica se dibuja una sonrisa satánica. Me despierto sobresaltada, suplicando que todo esto solo sea producto de mis miedos y de una imaginación perversa. Pero resulta que este último tiempo las pesadillas se han vuelto demasiado frecuentes y aterradoras, y por las noches siento como alguien me destapa mientras estoy durmiendo, tocando mis partes. Hoy es la última noche. Me duermo pensando que después de hoy todo esto habrá acabado, cuando una alarma a las 3 de la mañana, que yo no puse, me despierta. Entonces veo tras la pared una figura musculosa con cuernos completamente negra. Se parecía mucho a las figuras con las que había soñado todo este tiempo. Esta figura se abalanzó sobre mí y me tomó, arrastrándome hacia el cementerio más cercano, mientras yo le suplicaba que me liberara, pero no me hacía caso. Me metió junto con él en un ataúd. Lo último que escuché fueron las personas que yo quería, llorando mi muerte mientras la tierra caía sobre el ataúd y yo era enterrada. La vampiresa del Amazonas. Hace algunos días han estado ocurriendo hechos terribles e inexplicables en la ciudad de Belém, capital de Pará, la cual se encuentra en la parte baja de la entrada a las Amazonas brasileñas. En esa ciudad se han estado encontrando diversos cuerpos muertos en la selva. Los cuerpos se han estado encontrando cada 2 o 3 días, entre 2 y 4 casos. No se sabe quién es el autor de estos delitos, pero los hechos llenan de temor a los pobladores, quienes se sienten aterrados por la posibilidad de ser la próxima víctima. Los primeros casos fueron de 2 hombres de 40 y 45 años, quienes se encontraron colgados con una soga desde un árbol de los tobillos, presentaban un corte en la garganta y mordeduras en su cuerpo, era como si algún puma hubiera estado mordisqueando el cuerpo. Luego de eso se registraron 2 hechos más, aún más aberrantes. Se encontró a la orilla del río Bahía do Guajará el cuerpo de unos niños, un bebé de 3 meses y un niño de 4 años. Ambos tenían marcas de mordeduras en sus manos, brazos, piernas y estómagos, similares a las mordeduras que se encontraron en los cuerpos de los hombres. Se entrevistó a la madre, quien estaba devastada, lloraba desconsolada por la pérdida de sus hijos. Ella dijo que había acostado a sus hijos en su habitación y esa mañana cuando fue a despertarlos, no estaban en la cuna ni en la cama. Dice que no sabe cómo sus hijos fueron llevados. Esa noche, ella no escuchó ningún ruido, solo se sabe que desaparecieron misteriosamente de su casa. Cuando se hizo la denuncia por el rapto de los menores y la policía comenzó a buscarlos, se los encontró a la orilla del río.
Al hacerse la autopsia se determinó que el momento de su muerte coincidió con la noche en la que los niños desaparecieron y que habían muerto por múltiples mordeduras en todo su cuerpo. 2 días más tarde se registraron nuevas víctimas en la ciudad. Esta vez les tocó el turno a 2 jóvenes. También se encontraron atados de los pies en la selva, con un corte en su garganta y el cuerpo lleno de mordeduras. Al hablar con la familia se determinó que los cuerpos pertenecían a una pareja de novios de 25 y 23 años, los cuales eran convivientes y llevaban una vida normal en la ciudad. Ella trabajaba en un local de comida amazónica como camarera y él era ayudante de cocinero en ese mismo local. Sus amigos, compañeros de trabajo y familiares han quedado devastados con lo sucedido y no entienden cómo o quién pudo hacerles esto a 2 jóvenes tan tranquilos que no tenían ningún tipo de conflicto con nadie. Todos los cuerpos presentaban características post-mortem similares. Cuando las víctimas eran adultos, se los encontraba colgados de las patas en algún árbol, en plena selva, con un corte en la garganta y mordeduras en todo el cuerpo. Cuando se trataba de niños, eran encontrados tirados en la costa, con el mismo tipo de mordeduras. Y eso sí, todos los cuerpos sin una sola gota de sangre. No se tiene ninguna pista sobre quién o qué podría ser el asesino de todas estas personas. Pero desde el Departamento de Policía de Sao Paulo, Brasil, se hallaron algunas pistas. Es posible que se trate de alguna secta satánica, un grupo de asesinos seriales que con gran astucia han logrado esconderse en la densidad de la selva amazónica, ya que una sola persona sería incapaz de lograr tales actos. O podrían ser depredadores que han sido introducidos en la selva, ya que las mordeduras son compatibles con las de algún animal carnívoro, animales que podrían haber sido llevados por las mismas personas que estaban orquestando estos delitos. La verdad es que los acontecimientos tenían a los lugareños aterrados, y con razón. No podían dormir ni caminar tranquilos por la calle, pensando que un asesino serial podría atacarlos en cualquier momento. Por lo que se convocó al Departamento de Policía de Investigación de diversas ciudades de Brasil, entre ellos el Departamento de Policía de Investigación de Sao Paulo, donde trabajo, para que se realicen las competentes investigaciones. Me subí a un avión junto a mis compañeros, desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo hasta el Aeropuerto Internacional de Belém. Llegué a una ciudad tropical, en la cual, como me habían informado los ciudadanos, tenían un profundo temor por lo que les podría pasar en la noche o caminando por las calles. Tanto que no se veían personas caminando por la calle y mucho menos niños. Solo salían para ir a trabajar o ir al Teatro da Paz, que era el centro cultural más importante de la ciudad. Desde el primer día me puse a trabajar casi de inmediato en los casos. Yo soy el jefe de departamento y me sentía responsable de una tarea tan delicada como esta. Hacía pocos días que habíamos llegado, sin hallar pistas del asesino, cuando mis hombres a cargo me hicieron esa tarde un pedido, el cual me pareció bastante irresponsable. Esta noche Camille Manford presentará Madame Bovary en el Teatro da Paz y necesitamos tu permiso para poder asistir, me preguntaron en grupos, muy emocionados. Los miré con el ceño fruncido y dije: vinimos a trabajar, no es momento para eso cuando personas están muriendo casi todos los días. Debería darles vergüenza pensar en ir al teatro cuando mañana podría aparecer el cuerpo de otra víctima. Ellos me miraron suplicantes diciendo: hemos rastrillado el lugar sin encontrar nada, las cámaras tampoco captaron a nadie en la selva o fueron destruidas por los animales. Trabajamos día y noche desde que llegamos a la ciudad. No creo que haga mucha diferencia relajarnos y descansar, solo por una noche. Además, se trata de Camille Montfort, dijo otro de mis hombres con una fotografía en la mano, la cantante francesa de ópera más importante de Manaos. Ella fue convocada desde Francia para cantar en el Teatro da Paz. Aquí, Camille es toda una celebridad por su increíble voz y belleza. Es verdad, aquí todos hablan de ella, acotó otro, déjanos ir a verla, es solo una noche. A decir verdad, sus peticiones me parecían un poco infantiles. Tanto interés en un artista local, habiendo tantas muertes a diario en esta ciudad, me parecía un poco absurdo y hasta desubicado. Pero, por otro lado, no podía culparlos por querer ver un espectáculo, nada más que por una noche, después de lo mucho que habían trabajado desde que llegaron a Belém.
Le pedí al hombre que tenía la foto en la mano que me mostrara lo que tenía. Como creí, se trataba de una fotografía de la cantante Camille. Una hermosa joven con un vestido verde, grandes senos, un cabello que le llegaba a la cintura, negro y enrulado. Tenía una piel tan blanca e inmaculada que parecía de porcelana, labios gruesos y rosados, nariz en punta y unos llamativos ojos grandes y muy almendrados de color verde. Realmente era una mujer preciosa. Les dije que sí a su petición y no solo eso, quise complacerlos acompañándolos yo también a ese espectáculo. No soy muy fan de la ópera, ni de ningún espectáculo de ese tipo, pero me daba algo de curiosidad conocer a esa cantante de ópera de la que tanto se llena la boca hablando en esta ciudad. Asistimos al teatro esa noche con mis colegas, quienes se quedaron con los ojos prendidos de la artista ni bien puso un pie arriba del escenario. Como decían, su voz era sorprendente. Escucharla cantar era como oír el canto de un ruiseñor, tenía unos agudos que hacían retumbar todo el escenario. Además, su interpretación de Madame Bovary era impresionante. Cuando quise darme cuenta, la ópera había terminado. La interpretación de la cantante era tan envolvente que me había dejado como hipnotizado en ella durante toda la hora. Ni siquiera noté la presencia de los otros cantantes. A la salida del teatro, la gente se agolpaba, todos querían ver a Camille. Aunque ella había dado una representación más que increíble, solo quería regresar al hotel para levantarme temprano y continuar con el trabajo al día siguiente. Pero mis hombres querían ver de cerca a la cantante y se agolpaban a la salida del teatro esperando para lograr encontrársela. Por solidaridad, los esperé para no tener que irme solo en taxi al hotel. Vi al jefe del departamento de policía, también estaba allí. Al encontrarse con los muchachos, los saludó y se dio cuenta de que yo también había asistido a la ópera. Luego de unos minutos de espera, Camille apareció con un vestido blanco y la multitud quería apretarla entre aplausos y gritos, siendo detenida por los guardaespaldas. El general del departamento de policía fue el primero en saludar a la artista, besándole la mano, hablando con ella y mirándola con los ojos bien abiertos y una expresión de profunda lujuria que se notaba incluso a la distancia. Enseguida llamó a mis muchachos, quienes saludaron a la artista besándole la mano, hablándole sin sacarle los ojos de encima, luego me llamaron a mí. No quería ir, no me dejaron más remedio que acompañarlos, aunque estaba tan nervioso. Ahora que la veía de cerca a Camille, quien era aún más bella que en la fotografía, tanto que tuve que tragar saliva cuando la tuve de frente. Ella estaba acompañada por su manager, un hombre flaco y de edad avanzada que no se despegaba de ella ni por un segundo. Aclamada Camille, dijo el general, déjeme presentarle a Jorge, nuestro jefe en la Policía Civil de Sao Paulo. Ella extendió su mano con el guante de color blanco y yo me incliné para besársela. Aunque esa noche no intercambiamos más que unas miradas con ella, regresé al hotel sintiéndome nervioso. No lograba sacarme su precioso rostro de mi mente. Me sentí culpable por eso, así que llamé a mi esposa esa noche después del teatro, con la excusa de que quería escuchar su voz. A partir de entonces, mis hombres no volvieron a ser los mismos. Todo el tiempo se distraían visitando el teatro, para ver cuando Camille volviera a hacer una presentación. Las cuales no podían perderse ni una, se habían vuelto los fanáticos número uno de esa mujer, al igual que los lugareños de la zona. Aunque no compartía el interés, llegué a entenderlos. Teniendo tan poco interés por esas cosas banales, me costaba mantener mi mente concentrada, pues la linda cara de esa artista aparecía en mi mente una y otra vez, como si hubiera caído bajo un embrujo. Mientras tanto, las muertes en Belém seguían apareciendo, sin hallar una respuesta ni una pista de quién podría ser el autor de los delitos. Al mismo tiempo, también me enteré de que el general de policía estaba saliendo con la cantante. Esto lo vi como una actitud muy desvergonzada, siendo el general un hombre casado, ponerse a tener una aventura con una artista. Me pareció aún más detestable cuando me enteré de que la artista salía con al menos 2 hombres más, también casados. Quise advertir al general que no continuara con esa conducta tan vergonzosa, ya que estaba manchando su reputación como hombre respetable. Pero él se enojó conmigo, no escuchando mis consejos ni mis razones.
Con el pasar de los días, fui notando cómo la célebre cantante mostraba ciertas costumbres bastante cuestionables para la moral. No solo se la veía paseando en las calles de Belén con una sombrilla, supuestamente porque la luz del sol le hacía daño a su piel tan blanca e inmaculada, a plena luz del día, besándose con un hombre diferente cada día, muy fresca, sin importarle que medio mundo la viera. Sino que también solía salir en las noches más calurosas a la calle con túnicas transparentes y sin ropa interior, mostrando a quienes la veían pasar todos sus atributos. Y en las noches en que llovía o hacía calor, Camille salía desnuda a la calle y se quedaba sentada al frente del Teatro da Paz, durante 1 hora o 2, bañándose con el agua de lluvia. La primera vez que vi esto, me pareció un escándalo. Quería detenerla por exhibicionismo, pero la policía local no me lo permitió. Ellos preferían quedarse frente al teatro parados con una sombrilla sobre su cabeza, mojándose los pies, solo para mirarla desnuda 1 hora o 2, sentada en una banca de las afueras del teatro, y ellos relamiéndose la boca. Es increíble, esta era increíble, y una ciudad a la que realmente se le perdonaba todo. Lo que más me preocupaba era el general de policía, quien, en lugar de ocuparse de encontrar al asesino de las víctimas, perdía el tiempo involucrándose con una mujer tan de calzón liviano como esa. El tiempo pasaba, las víctimas habían llegado al escandaloso número de 25 casos, cada 2 o 3 días se sumaban nuevas víctimas. Era desesperante y no encontraba pistas ni ayuda de mis compañeros, tan embobados que estaban con esa cantante. Una tarde, encontré en una de las escenas del crimen, enganchada de la soga que sostenía los tobillos de un hombre asesinado, un pequeño retazo de tela roja fluorescente. Quizás no tenga nada que ver, probablemente sea simple casualidad, pero tuve un recuerdo, me acordé de la camisa que había usado el manager de Camille en el espectáculo de la noche anterior. Ese tipo siempre me dio mala espina desde el primer momento que lo vi siguiendo cada paso de la cantante. Igual, no creo que signifique nada, pero una pista, por más pequeña que sea, debe tenerse en cuenta, sobre todo en un caso tan misterioso y difícil de descifrar como este. Con motivo de realizar mis investigaciones, decidí observar a ese hombre de cerca durante una semana, tiempo en el que no hallé ningún indicio de nada sospechoso y las muertes seguían contándose. Por lo que decidí, como última instancia, ir hasta su casa para investigar lo que allí podría encontrarse, para entrar en un momento en el que el hombre se encuentre fuera de casa. Una decisión bastante arriesgada, teniendo en cuenta que violaría la propiedad privada de alguien, pero debido a la desesperación y la falta de pruebas en los asesinatos, cualquier táctica es válida. En este caso, el fin sí justifica los medios. El problema es que el señor vive en una cabaña, entre la selva. No es tan fácil cruzar una parte de la selva amazónica y puede ser hasta peligroso debido a la presencia de víboras y otros bichos peligrosos. Pero no importaba. Una tarde me calcé mis botas negras y, rociándome con repelente de insectos, me interné en la selva para llegar a la casa del manager de Camille. Cuando llegué, luego de media hora de caminata, me encontré con que el hombre no estaba y además tenía las ventanas y la puerta abiertas, por lo que entrar a su vivienda fue demasiado fácil. Cuando lo hice, lo primero que noté fue que las paredes estaban llenas de fotos de Camille Montfort, en todo tipo de situaciones, bajando de un auto, saludando a una celebridad en el teatro. Tenía fotos con la reina de Inglaterra, con cantantes, actrices, actores. Todas las paredes estaban empapeladas con este tipo de fotos. Era como entrar a la casa de un fan muy desesperado. Pero algo que me llamó la atención es que algunas de estas fotos estaban en blanco y negro y con celebridades pertenecientes a una generación anterior. En algunas fotos, ella no había cambiado de aspecto, se veía como ahora, incluso siendo una foto en blanco y negro. También encontré periódicos viejos pegados en la heladera y las paredes, de noticias antiguas relacionadas con Camille Montfort. Me pareció extraño, pero no le di importancia, ya que la obsesión tan evidente del manager de Camille me daba muchos más escalofríos. Quería salir de esa casa, que hasta tenía una vibra perturbadora, y eso hice. Al final, nada de lo que podía tener que ver con el manager de Camille se relacionaba con las muertes en la selva y en el río Bahía do Guajará. Así que mejor será buscar en otra dirección.
Estaba cruzando la selva cuando percibo algo moviéndose entre la vegetación. Los susurros que vienen de allí son humanos. Me acerco y lo primero que veo es la espalda de un hombre desnudo, que se mueve de adelante hacia atrás. Me acerco un poco más y veo que hay dos hombres más desnudos moviéndose de la misma manera delante de él. Tienen una mujer en el medio, que lejos de estar siendo violada, parece muy feliz con la situación. ¿Será una prostituta? Por morbosa curiosidad me acerco un poquito más para ver de quién se trata, la pervertida que está teniendo relaciones con tres hombres a la vez, entre la maleza y los insectos de la selva. Cabello negro, piel blanca y muy pálida. Es Camille Montfort. ¡Qué asco! Me fui frunciendo el ceño y apurando el paso, tratando de sacar de mi mente esa imagen tan repugnante y perturbadora, cuando oigo a mis espaldas los gritos de uno de los hombres. Me acerco, arrodillándome de manera que los árboles y los arbustos escondan mi imagen, y lo que veo me deja en shock. El manager de Camille ha colocado paños en la nariz de los hombres para desmayarlos con algo. Unos enormes dientes caninos salen de la boca de esa mujer. Toma el cuerpo de uno de esos hombres, el que tiene más cerca y al que le estaba practicando sexo oral, lo muerde, viéndose como las venas de su cuello se inflan, haciendo el movimiento de succión. Lo vuelve a morder en diferentes partes de su cuerpo hasta convertirlo en una cosa pálida. Sus mejillas se ven rebosantes y rojas, mientras un hilo de sangre le corre por la barbilla. Una vez acabado, el manager de Camila lo toma y con una soga lo cuelga de los tobillos de una rama de un árbol, boca abajo, le corta la garganta, colocando un balde debajo de él para que en este salga hasta la última gota de sangre. Igual que como se carnearía un animal. Mientras tanto, Camille va por su siguiente víctima. Este podría haber sido el momento de intervenir para salvar a esos dos hombres que aún estaban vivos, pero debido al miedo me tenía petrificado y no pude hacerlo. Mis piernas temblaban y no podía moverme. Mi tortura fue quedarme viendo cómo les quitaban la vida a tres personas, siendo un mero observador y sin poder hacer nada. El miedo me tenía paralizado y ni siquiera era capaz de gritar. El macabro mecanismo continuó para los otros dos hombres, ella los mordía por todas partes y cuando ya no quedaba mucha sangre en ese cuerpo, él los colgaba y les hacía un corte en la garganta para dejar caer en un balde hasta la última gota de sangre. Luego, ella se metió el balde con la sangre de los restos de los tres hombres a la boca. Era algo terrible, lo más espantoso que vi en mi vida. Nunca hubiera imaginado que los responsables de todas esas muertes serían estas dos personas. A pesar de mi terror, no podía quedarme así con los brazos cruzados, por lo que saqué mi celular del bolsillo temblando y pude sacarles 3 fotos, una mientras mordían a las víctimas, otra mientras los ataban y la última cuando Camille se metía el balde de sangre a la boca. Y me fui a mi casa, corriendo, pero cuidando de no hacer ningún ruido que pudiera delatar mi presencia. Me metí en mi hotel, en la cama, esas imágenes estaban en mi cabeza como una pesadilla constante. Esos hombres, seguro eran amantes de Camille, y el general, él podría correr la misma suerte. Tengo que dar aviso cuanto antes de lo que vi. Muy temprano me dirigí corriendo a dar aviso al general y a todos los muchachos de todo lo que había visto. Lo encontré en la oficina de policía junto a algunos de mis compañeros. Como era de esperarse, no me creyeron cuando les dije que vi a Camille mordiendo y succionando la sangre de esos muchachos que habían sido recientemente encontrados en la selva. Además, se sintieron ofendidos de que hablara mal de su querida y me miraron con el ceño fruncido. Sobre todo, el general, quien me estaba regañando por inventar semejantes barbaridades de una dama tan distinguida, elegante y talentosa como es Camille, manchando su buen nombre con maliciosas mentiras. No me quedó otra opción que mostrarles las fotografías que había sacado, pero ni así me creyeron. Estas fotos son falsas, no se ve con claridad la imagen de la cantante, me decían. Pensaban que yo quería ensuciar la reputación de la cantante, pero sobre todo quien más mostraba su enojo con la situación era el general, quien me amenazó con quitarme mi puesto en la policía civil si no paraba ya con esa actitud. Detrás de él, vi que tenía un ramo de flores y unos bombones. No hacía falta que explicara con quién iba a encontrarse en un rato. Traté de advertirles a él y a todo el cuerpo de policías,
pero parecía como si los hombres hubieran sido hechizados por algún tipo de encantamiento muy potente. Por más razones y pruebas que les diera, no querían entrar en razón. Las pocas mujeres que conformaban el cuerpo de policías y querían estar de mi parte eran censuradas por los hombres y amenazadas. Ellos querían proteger a toda costa a la favorita de Belém. Me fui de allí espantado, sin saber qué podía hacer. Nadie me escuchaba y no podía permitir que esa mujer siguiera haciendo de las suyas. Esa mujer, Camille, ¿será una mujer? ¿No será acaso algo más? Las fotos que encontré en la casa de su manager en blanco y negro databan de la época de mis abuelos, época en la que Camille no debía existir, pero allí estaba, en algunas fotos, como si el paso del tiempo no funcionara en esa mujer. Un pensamiento fugaz me vino a la mente, pero me resistí a creerlo. Pero, por otro lado, ¿qué otra explicación podía encontrarle para lo que vi? Esa tarde hice una llamada a alguien que conocía los registros de las personas que habían vivido en Francia y le pregunté por un nombre. Camille Manford, ¿quién es ella?, le pregunté. Después de buscar, me dijo que esa mujer murió en Inglaterra hace 30 años. Me quedé helado, pero debía apurarme para acabar con esa cosa antes de que cobrara más víctimas. Si nadie quería ayudarme, debería hacerlo solo. Estaba pensando en todo eso y en la manera de destruirla cuando veo cómo se forma una sombra negra en mi habitación. Esta sombra dibuja unos blancos dientes y al acercarse a mí aparece Camille Manford en mi casa. No sé cómo entró, si estuve aquí desde la tarde y ella había estado en el teatro hasta hace una hora. Me viste, fue lo único que dijo antes de que yo la empujara y me fuera del hotel corriendo. Ella me perseguía en la oscuridad de la noche. Me metí en la selva, donde su manager me tiró al suelo y Camille se subió arriba de mí, clavando sus colmillos en mi hombro y sintiendo como la vida se me iba. Entre la vida y la muerte, recuerdo cómo dicen que se mata a un vampiro. Tomé una rama puntiaguda con las últimas de mis fuerzas en mi último intento desesperado por librarme y se la clavé en el pecho, en el lugar exacto de su corazón. Ella se incorporó y gritó mientras todo su cuerpo se convertía en piedra y luego polvo. Yo me liberé y seguí corriendo. Estando libre de peligro, reservé el primer avión para regresar a Sao Paulo sin decirle nada a nadie, aunque mis compañeros pensaron que me ofendí porque no quisieron creerme. Poco tiempo después me llegó la noticia de que el manager de Camille, la cantante que misteriosamente desapareció de la ciudad, o eso es lo que piensan los lugareños, se ha suicidado. Al día siguiente recibí una llamada de mi general pidiéndome perdón por haber sido tan tonto al avergonzarse a sí mismo metiéndose con esa artista, sin prestar atención a mis consejos diciéndole que debía dejar de hacer el ridículo. El espectro de los cabellos blancos. Soy una persona a la que no le gustan los cuentos de terror, ni de fantasmas, ni hechos paranormales. No creo en esas cosas. No creo en nada que la ciencia no pueda comprobar. Ese era mi pensamiento hasta que unos extraños sucesos me ocurrieron durante mis tiempos como estudiante universitario. Desde entonces han pasado más de 20 años, ya no soy ese joven apenas experimentando una vida adulta. He terminado mis estudios, soy dueño de mi propio despacho de abogados, me casé y tengo 4 preciosos hijos, pero a pesar de que mi vida ha cambiado mucho desde aquella vez y del tiempo que ha pasado, nunca he logrado quitar de mi mente esos abominables recuerdos. Me siguen atormentando como si hubiera sido ayer. Había terminado la escuela secundaria y quería mudarme a la Ciudad de México para estudiar abogacía. Pero mi papá pensó que sería mejor para mí conseguir un buen trabajo mientras estudiaba, y él usó sus contactos para que yo pudiera entrar a trabajar como trailero, y así fue. Empecé entregando pequeñas cargas entre una ciudad y otra, y a medida que iba avanzando y ganando más confianza con mis superiores, las cargas y distancias aumentaban, así como también las horas de trabajo y el salario. Como mi papá ya no me pasaba dinero, pues él había decidido convertirme en un hombre independiente, el dinero extra me venía muy bien. Pero por otro lado, cursar las materias era imposible y estudiar se volvía cada vez más complicado. No pude aprobar más de una materia el primer año.
Me sentía perdido con las materias, estudiar en los limitados baches de tiempo entre un pedido de carga y otro, o en la ruta, o cuando llegaba a mi departamento cansado, era difícil, más aún sin contar con la guía de profesores. Eso era lo más difícil de todo. Por lo que empecé a buscar a algún profesor particular que me ayudara a aprobar los exámenes, para poder ir avanzando con mi carrera. Un día encontré un aviso pegado a la pared de un edificio de alguien que ofrecía sus servicios como profesor de abogacía, dejando su número. Así fue como conocí a Miguel. Un joven poco mayor que yo, estudiante de abogacía, sabía un montón sobre las leyes y era un experto en cada tema y materia. Sus conocimientos se asemejaban a los de un egresado de la carrera. Por lo que deducía, deberían quedarle nada más que algunos pocos finales por rendir. Tomaba clases particulares por Zoom con Miguel, ya que mi trabajo no me permitía hacerlo de otra manera. Él no solo me ayudó a aprobar los exámenes, sino que con el tiempo nuestra relación pasó de ser la de alumno y profesor a convertirnos en buenos amigos. Gracias a él pude aprobar los exámenes y mis notas cambiaron de 0 a 10. Fue tanta la ayuda que me brindó Miguel que pude pasar a segundo año sin materias pendientes. En el último final, decidí invitarlo a tomar algo en agradecimiento por haberme ayudado tanto. Me sentía tan agradecido con Miguel. Gracias a él, estaba logrando todo esto. Fuimos a tomar un café, hablamos sobre nuestras cosas, pero Miguel se comportaba de un modo extraño. Se reía solo y de cosas que no tenían sentido. Cuando ya era tarde y estaba pensando en regresar al departamento, me propuso cenar afuera. Quería entrar a un restaurante lujoso, pero yo traté de persuadirlo de manera cordial para que nos fuéramos cada uno a su casa. La verdad es que no contaba con mucho dinero y menos para un restaurante como ese. Pero él me dijo que no me preocupara, que él me invitaba y entramos. Miguel se pidió un filete de lomo, algo muy caro. En ese momento imaginé que sus padres debían darle mucho dinero si es que ya no estaba empezando a trabajar como abogado. Yo, por el contrario, me pedí un puré con huevo, pues no quería abusar. Cuando él había comido la mitad del filete, me miró serio y con un tono de voz solemne me dijo: Martín, te invité a cenar porque tengo que decirte algo importante. A mí me duele mucho tomar esta decisión por mis afectos y por lo que construí en esta ciudad, pero es lo que tengo que hacer. Voy a irme de la ciudad y esto también incluye las clases. Voy a dejar de dar clases de abogacía. De todas maneras, nuestra amistad continuará. Yo te aprecio mucho, Martín, y confío en que llegarás a ser un abogado excelente. Abrí mis ojos mientras casi me atraganto con el jugo que estaba tomando. La noticia me había dejado helado. Era una muy mala noticia para mí. ¿Cómo iba a pasar los exámenes sin la tutoría de Miguel? ¿Dónde iba a encontrar otro maestro particular mejor preparado y más inteligente que él, quien conocía las materias como si fuera el mismo profesor? Por otro lado, podía entenderlo y es lógico. Cuando uno como estudiante egresa, quiere poner su propio despacho de abogados, dedicarse a tomar casos y todo tipo de trabajos inferiores a eso le quedan a uno chico. Yo le dije, es una pena para mí, porque va a serme muy difícil encontrar otro tutor que sepa tanto como tú y que acceda a darme clases por Zoom. Tú me ayudaste demasiado y creo que no hubiera podido de no ser por ti. Pero descuida, te entiendo perfectamente. Es lógico que quieras dedicarte de lleno a lo tuyo y seguramente a mí me pase lo mismo cuando egrese. Aunque a mí sí que me faltan muchos años para llegar a ese gran día. Miguel me miró serio sin decir una palabra por unos momentos y luego mencionó: No, Martín, no es eso. De hecho, yo aún no logro pasar el examen de ingreso. Me atraganté con la comida cuando lo escuché decir semejante cosa. Por lo que tuvieron que golpearme la espalda para que pudiera pasarla por la garganta. ¿Qué? Dije demasiado sorprendido, pero ¿cómo puede ser? Tú debes saber más que algunos profesores que están dando cátedra en la universidad. No entiendo, cuando te conocí y vi lo mucho que sabías, pensé que estabas a punto de recibirte. Miguel me miró fijo por unos segundos, luego se mordió el labio, bajando la mirada al suelo me dijo: Martín, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro, le respondí.
Miguel me preguntó si creía en los fantasmas. Una pregunta que me resultó extraña y tampoco podía entender que tenía que ver con la conversación. Me considero una persona muy escéptica, le dije. Yo no creo en lo que la ciencia no pueda comprobar, como los fantasmas o los eventos paranormales. Ya veo, me respondió él con cara de decepción, bajando la mirada. Le pregunté qué le sucedía, porque no podía pasar ese examen de ingreso tan fácil, siendo él tan inteligente. Me dijo que no quería que pensara que era un loco o mentiroso. Pero yo le respondí que no tenía de qué preocuparse, que podía confiar en mí. Resulta que hace 6 años estoy tratando de rendir ese examen de ingreso, me dijo con una expresión de pena, mordiéndose las uñas, pero al sentarme en mi silla y sacar la hoja, un espectro, o mejor dicho, una mujer de cabellos canosos, se me aparece en la silla de adelante o en la silla de al lado. Y se queda todo el día mirando mi hoja de examen. Me pone tan nervioso, la mente se me nubla impidiéndome pensar o escribir, por eso es que no soy capaz de hacer el examen y año tras año les entrego la hoja en blanco a los profesores. Hace un tiempo que decidí que ya no iba a seguir intentándolo. Es muy doloroso para mí abandonar, porque mi sueño es ser abogado, pero no puedo hacer nada si no soy capaz de resistir, ni puedo lograr que esa mujer deje de aparecérseme en mi examen. Lo observé con mis 2 ojos abiertos como platos, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. De venir de otra persona, no lo hubiera creído, pero Miguel no era una persona mentirosa y además, su cara de dolor demostraba que lo que contaba de verdad lo había vivido y no era un invento. ¿Qué explicación le das?, le pregunté, todavía conmocionado por lo que me decía. Al principio creí que me había dado un ataque de nervios, me dijo, pero luego, cuando fue pasando el tiempo y la mujer seguía apareciendo cada año en el examen, no supe qué pensar. Yo también era una persona como tú, Martín, muy escéptico, me negaba a creer en lo sobrenatural, pero con el tiempo no me quedó otra opción más que aceptarlo. Suspirando, concluyó, no sé por qué ese espectro me eligió a mí, pero ya no puedo más. Han sido años tras años de fracasos, he perdido 6 años de mi vida. Y es momento de rendirme, regresar a mi pueblo, olvidarme de la abogacía y conseguir trabajo de lo que sea. Me quedé helado observándolo. Entendía todo lo que me estaba diciendo, pero aún así no me parecía justo. Por lo que se me ocurrió algo que quizás pueda funcionar. Solo faltaban unos pocos meses para el examen de ingreso, así que le propuse acompañarlo a rendir ese examen una vez más. Yo me sentaría a su lado dándole ánimos, y quizás, a lo mejor, esto no le suceda estando acompañado por un amigo. Él aceptó mi propuesta, pero sin muchos ánimos ni esperanzas de que vaya a funcionar. A partir de entonces estuve hablando con mis superiores para que me dieran ese día libre y poder acompañar a mi amigo al examen. Después de mucho insistir, terminaron dándomelo. El día había llegado. Me encontré con Miguel en la puerta del aula y entramos juntos. Él se veía muy esperanzado, pero yo traté de darle ánimos, por lo mucho que lo apreciaba y porque sabía que si él renunciaba a la abogacía, se me haría muy difícil poder aprobar los exámenes sin su ayuda. Nos sentamos en la silla, yo me senté a su lado explicando que era de segundo año pero que venía a acompañar a Miguel. Me dejaron pasar, todo iba normal, hasta llegado el momento en el que sacó su hoja. Sus ojos se posaron al frente y el color de su cara cambió de rosado a pálido, sus manos comenzaron a temblar, al igual que sus piernas. Frente a él no había nada. Me acerqué y le dije al oído que no se dejara vencer, que se concentrara en el examen porque en el aula no había ninguna mujer de cabello canoso. Pero él seguía con sus enormes ojos azules fijos al frente, no parpadeaba y parecía no escuchar mis palabras. Me levanté de la silla y me senté en la silla delante de él, donde observaba, entonces su mirada cambió posándose a mi lado. Traté de seguir diciéndole que hiciera el examen, que no había ninguna mujer, hasta que uno de los profesores examinadores me llamó la atención por estar hablándole a uno de los alumnos. Me dijo que si yo era estudiante de segundo año y no iba a hacer el examen, no tenía nada que hacer allí y que me fuera afuera. Me dirigí a la puerta sintiéndome derrotado, ya sabía el resultado. Miguel otra vez entregaría la hoja en blanco y así fue, minutos después.
Salimos de la universidad caminando unas cuadras, tiempo en el que Miguel no recuperaba el color en el rostro, por lo que no me animé a hablarle, mirándolo de reojo cada tanto. Te agradezco mucho lo que hiciste por mí, me dijo casi en un susurro, pero ya no tiene caso que siga insistiendo con esto. Mañana mismo le diré al dueño del departamento que alquilo que me regreso a mi pueblo. Lo abracé sintiendo una gran pena por él, pero también una gran incógnita. Me preguntaba si Miguel tenía una personalidad tan nerviosa que su mente generaba este tipo de ilusiones o si de verdad se trataba de un espectro. Me negaba a pensar en la segunda opción, pero lo que sí era seguro es que esto era algo real para él, tan real que lo obligaba a abandonar su proyecto de vida. Y era comprensible. Él mencionó que yo era la primera persona a la que le contaba sobre esto. Le dije que antes de regresar a su pueblo, debería decirle a su padre, y quizás él le daría una explicación sobre la razón por la cual este espectro, si es que esa cosa es real, cosa que dudo, lo está atacando y por qué a él. Pasaron algunos meses desde el día que Miguel abandonó la universidad. A mí se me hizo muy difícil continuar con la carrera. Encontrar otro profesor particular de abogacía era muy difícil porque no los había muchos y debía buscar por todos lados. Algunos no eran buenos, pero más difícil era encontrar otro profesor que estuviera dispuesto a darme clases particulares por Zoom en los horarios en los que no estaba trabajando con el camión. Empecé a bajar las notas en mis exámenes. Estaba empezando a desesperarme cuando finalmente encontré otro profesor particular, un muchacho muy inteligente, así como Miguel, que estaba a punto de egresar como abogado. El único problema era que él me cobraba el triple de lo que me cobraba Miguel por las clases particulares por Zoom. Era demasiado para mí, incluso trabajando de sol a sol con el camión, no llegaba. Tuve que pedirle a mi papá que me ayudara a pagarme las clases particulares ahora que mi antiguo profesor particular se había ido. Él, a regañadientes, accedió a ayudarme. Comencé a tomar clases con el nuevo profesor y pude salvar algunos exámenes del primer semestre. Aunque ahora era más difícil sin Miguel y tener que pedirle plata a mi papá para que me ayudara era muy molesto. Lo extrañaba, pero no solo por eso, también añoraba su amistad. Aún así, desde que se fue, no quise molestarlo mandándole mensajes. Entendía que lo que estaba atravesando fue algo muy duro, probablemente había quedado devastado, por lo que pensé que lo mejor era esperar a que él dé el primer paso. Por otro lado, no podía dejar de pensar en la experiencia que había tenido él con la imagen de esa mujer de cabello canoso. ¿Acaso había sido real o no lo que vivió? Y de ser así, ¿por qué un espectro lo atormentaría impidiéndole hacer un examen? Y encima, a plena luz del día, siendo él la única persona que podía verlo. Por más que lo pensaba, no me parecía lógico, no encontraba una explicación. Mis pensamientos hacían que me distrajera en la ruta, además era de noche. Tenía sueño, pero tenía que llegar hasta la otra ciudad para entregar la carga. Venía cabeceando el volante, cuando desde una esquina veo venir sobre mí una figura blanca flotando en el aire. Abre los brazos y su cabello se mueve en el viento. No se veía humana, más bien era como un fantasma. Paso en mi camino haciéndome distraer y casi salirme de la ruta. Paré el camión pensando que tal vez me convendría detenerme y descansar en algún lugar, porque debido al sueño que tenía, mi mente estaba empezando a ver cosas. Aunque en esta zona de campo es raro encontrar algún hotel. Estaba pensando en eso cuando me llegó un mensaje de Miguel. Lo abrí emocionado, pues era el primer mensaje de WhatsApp que me mandaba en meses. El mensaje decía lo siguiente. Hola Martín, ¿cómo estás? Espero que bien. Te he echado de menos. Quiero agradecerte por escucharme, por no juzgarme cuando te conté la razón por la que no podía pasar ese examen y por animarme a contarle mi situación a mi papá. No me atrevía a hacerlo por miedo a que pensara que mentía como excusa a la falta de estudio, pero no fue así. Le dije un día antes de regresar a casa y en ese momento no me respondió, pero cuando volví me dijo que haber abandonado la universidad fue la mejor decisión que pude haber tomado en la vida. Dijo que esto fue lo mejor y que de haber hecho ese examen, la abogacía solo me iba a traer desgracias. Él mismo dejó la abogacía desde entonces y puso una ferretería con el dinero que logró recaudar del despacho de abogados. Desde entonces,
trabaja en la ferretería. La verdad es que soy muy feliz, Martín. Me saqué un gran peso de encima desde que decidí abandonar la universidad. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. No te he escrito antes porque estábamos muy ocupados con las cosas de la ferretería, pero sabes que cuando quieras podemos juntarnos. Yo te invito a una cena cuando apruebes las materias del segundo año. Sabes que las puertas de mi casa están abiertas para ti y puedes pasar cuando quieras. Sé que vas a poder y que vas a ser un buen abogado. Miré el mensaje de Miguel con el ceño fruncido, sintiéndome totalmente confundido. La verdad es que la respuesta del papá de Miguel me resultaba totalmente absurda. ¿Por qué consentiría que su hijo haya perdido 6 años de su vida? Más teniendo en cuenta que fue el mismo papá de Miguel quien motivó su decisión de estudiar Derecho, siendo ellos de familia de abogados. Pero ahora dejaban todo y se ponían a manejar una ferretería como si nada. No lo entendía, la verdad es que no tenía sentido, pero lo dejé ahí. Tenía que seguir manejando y llegar a entregar el pedido. Por lo que continué conduciendo. Lo que había leído me había quitado el sueño, por mi mente pasaban muchas preguntas. ¿Y si tal vez ese espectro esté relacionado con alguna persona a la cual el papá de Miguel había dañado gravemente en sus tiempos como abogado? Y al morir esa persona, ¿se venga haciendo sufrir al hijo de su enemigo y truncándole su futuro como abogado? Esa teoría parece razonable, pero de ser así tendría que aceptar que esas apariciones no son provocadas por una mente débil, sino que son reales. Estaba pensando en todo eso cuando veo un pequeño hotel en el medio del campo. Me detengo allí. Un hotel para los traileros y los viajeros es justo lo que estoy necesitando porque, aunque el mensaje de Miguel me dejó desvelado, eso no quita que me sienta exhausto por el trabajo y que una buena cama no me vendría muy bien. Entro al hotel y me presento pidiendo una habitación. Al entrar, me quedo sorprendido por el aspecto rústico y antiguo de las paredes, pero lo atribuye a que siendo este un hotel sobre todo para traileros, debe de contar con pocos ingresos. Incluso no contaban con postnet, tuve que pagar con efectivo. La ropa del recepcionista y su manera de hablar me hacían recordar a la época de mis abuelos. Me hicieron firmar el libro del hotel y me condujeron a la habitación, un lugar bastante básico y sobrio, donde no había ni televisión, solo una radio vieja cuyas transmisiones se escuchaban todas con mucho ruido. Como no había nada que hacer y yo estaba muy cansado, me tiré a la cama y me quedé dormido hasta la mañana siguiente. Me levanté temprano y con fuerzas renovadas para ir a desayunar al hotel antes de continuar con mi viaje, cuando en esa habitación vi algo que me dejó helado. Entre todas las personas que estaban desayunando conmigo, había una mujer de unos 60 años con sus cabellos completamente canos. Su apariencia coincidía perfectamente con la descripción que me dio Miguel sobre la mujer que se le aparecía en el momento de su examen, delgada, con su piel pálida y arrugada, y ojos color miel de mirada avasallante. Ella no me miraba, estaba tomando su café varias mesas más adelante, pero desde que la vi no pude seguir comiendo un bocado más. Mi corazón comenzó a latir veloz, las manos me sudaban y no podía dejar de mirar a esa mujer. Me sentía un tonto por lo que me estaba pasando. Las personas a cierta edad comienzan a tener canas, esa tiene que ser la explicación. Pero por otro lado, sentía que tanta casualidad no podía ser. Esa mujer era como la que Miguel me había descrito, pero aún así podía ser casualidad, o eso es lo que trataba de pensar. Dejé el desayuno a medio tomar y, subiéndome al camión, continué con mi ruta. Aún así, la imagen de esa mujer en el hotel no se me quitaba de la mente y trataba de pensar en otra cosa, pero era inútil. Sea casualidad o no, había quedado impresionado. Cuando llegué a la ciudad para entregar la carga a los clientes, les comenté de pasada que había pasado la noche en un pequeño hotel bastante humilde que había encontrado en la ruta. Ellos me miraron serios, con el ceño fruncido, y me dijeron: «Por allá no hay ningún hotel». Les dije que sí, que había pasado la noche en un hotel, les dije dónde quedaba ubicado, se lo describí y la respuesta que me dieron me heló la sangre. Ellos me dijeron que en ese lugar había un hotel antes, pero que había sido quemado en un accidente natural hace 50 años y que en ese lugar ya no hay nada. Abrí mis ojos como platos, me estremecí y recordé a la mujer de cabellos blancos que me había cruzado en el desayuno.
Tenía que entregar otro pedido, aún así les insistí en que me acompañaran hasta el hotel en el que había pasado la noche. Sea que esté o no, necesitaba verlo por mí mismo. Ellos fueron a buscar un libro y luego aceptaron acompañarme, y así fue como dijeron, en el lugar en donde había pasado la noche no había nada. Los clientes me dijeron que ese hotel aparece a veces albergando viajeros. Luego me mostraron los registros de ese hotel quemado hace 50 años. En sus páginas amarillentas estaba mi nombre, Martín Saneto, con mi firma. La misma que había puesto la noche anterior. No hace falta decir que desde entonces mi opinión con respecto a los sucesos paranormales cambió, porque es fácil no creer y afirmarse como un total escéptico, hasta que es a uno a quien le toca experimentar aquellas experiencias que la ciencia no puede comprobar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.